Mis manos estaban agrietadas por el cloro y mis rodillas me ardían de tanto tallar pisos ajenos, pero cada moneda era para el futuro de mi esposo. Trabajaba sin descanso, convencida de que nuestro sacrificio nos llevaría a una vida mejor lejos de aquí. Sin embargo, el destino me puso frente a la ventana de aquel restaurante de lujo, donde vi a mi esposo alimentando a mi propia prima con los manjares que yo no podía pagar. Ahí comprendí que mientras yo me mataba trabajando, ellos devoraban mis ahorros y mi confianza con una sonrisa cínica. Soy Ximena, y hoy les contaré cómo mi ceguera terminó esa tarde para dar paso a una mujer que nadie podrá volver a humillar. Esta historia muestra que el silencio no siempre es debilidad, sino una estrategia. Antes de empezar, los invito a suscribirse y activar la campanita para apoyar este canal. He vivido toda mi vida en Ciudad Juárez. Antes de profundizar en cómo cada moneda que ahorraba para el futuro de Adrián terminó alimentando una traición, me gustaría pedirles que comenten desde qué ciudad o país me escuchan. Saber que estas historias cruzan fronteras es lo que mantiene vivo este espacio donde las voces de nosotras, las mujeres con historia y experiencia, finalmente son escuchadas. Nací en 1968, en un barrio humilde de esta ciudad fronteriza. Mi padre se ganaba la vida como albañil, dejando su fuerza en los cimientos de casas que nunca habitaría, mientras mi madre vendía tamales los fines de semana para que el dinero alcanzara para todos. Éramos 5 hermanos y a mí me tocó ser la tercera, una posición que me enseñó a observar y a esperar. Desde muy pequeña comprendí el peso del trabajo duro y el valor sagrado de cada peso que entraba a nuestro hogar. Mi infancia no fue lujosa, pero tampoco la más amarga de la colonia. Teníamos un techo de lámina que nos protegía y aunque a veces solo hubiera frijoles con tortilla en la mesa, nunca faltaba el alimento. Mi madre siempre nos repetía una frase que se convirtió en mi brújula. La pobreza no es motivo para perder la dignidad, Ximena. Una mujer pobre pero honrada vale mucho más que una rica sinvergüenza. Aquellas palabras se quedaron grabadas en mi alma como un mandato de hierro. Con ese principio crecí y así llegué a los 26 años, cuando conocí a Adrián. Era 1994 y yo pasaba mis días en una maquiladora, ensamblando componentes electrónicos con una precisión que luego aplicaría para analizar mi propia vida. Adrián era supervisor en otra línea de producción. Era un hombre alto, de piel morena, con un bigote espeso y una sonrisa que, en aquel entonces, me desarmaba por completo. Yo siempre había sido una mujer reservada, casi tímida con los hombres, y me daba mucha pena cuando él se acercaba a hablarme. Al principio, Adrián era un hombre sumamente detallista. Me traía flores que cortaba de los camellones de la avenida Lincoln y me compraba sodas durante el descanso. Me esperaba puntual a la salida para que camináramos juntos hasta la parada del transporte. En la maquiladora todos decían que hacíamos una pareja hermosa y yo, en mi ceguera juvenil, me sentía la mujer más afortunada de la tierra. A los 6 meses de noviazgo me pidió matrimonio. Nos casamos en marzo de 1995 en la parroquia de San José, aquí en mi colonia. Fue una ceremonia sencilla, despojada de lujos pero aparentemente llena de promesas. Mi vestido era prestado de una prima, las flores las cortamos del jardín de una vecina que nos dio permiso, y el banquete se celebró en el patio de mis padres. Recuerdo con dolorosa claridad que esa noche, cuando los invitados se marcharon, Adrián me abrazó con fuerza y me juró que seríamos felices, que trabajaría sin descanso para darme la vida que yo merecía. Los primeros años transcurrieron con una paz engañosa. Rentamos un pequeño cuarto en una vecindad cerca de la fábrica. Era un espacio reducido donde apenas cabía la cama, una estufa de 2 quemadores y un ropero que Adrián improvisó con tablas y cortinas. Aún así, yo lo mantenía impecable, limpio como un espejo, porque ese era nuestro refugio. Con el tiempo, Adrián dejó de ser el hombre detallista del noviazgo, pero yo lo justificaba pensando que era la evolución natural de cualquier matrimonio tras la luna de miel. En 1997, el deseo de ser padres nos golpeó con la realidad. Tras varios intentos fallidos,
Un doctor me confirmó que mis trompas de falopio tenían problemas y que un embarazo natural sería casi un milagro. Los tratamientos de fertilidad representaban una fortuna que no poseíamos. Adrián me consoló en aquel momento, asegurándome que estar juntos era lo único que importaba, pero hoy sé que ese fue el primer hilo que comenzó a deshilacharse en su compromiso. Para el año 2000, con 5 años de casados, Adrián dejó la maquiladora para trabajar en la construcción, argumentando que necesitaba ganar más para nuestro gran sueño, irnos a Estados Unidos. Yo apoyé su ambición a pesar del miedo que me daba abandonar lo conocido. Fue entonces cuando establecimos nuestro primer santuario de esperanza, una cajita de té escondida bajo el colchón donde guardábamos cada billete sobrante. La sombra de la traición tomó forma humana en 2002, cuando mi prima Beatriz apareció en nuestras vidas. Beatriz era hija de la hermana mayor de mi madre, casi de mi edad, apenas un año menor. Venía de Chihuahua, donde su situación económica se había desmoronado, su marido había perdido el empleo y no tenían cómo sostener a sus 2 hijos. Mi tía me suplicó que la recibiéramos por unos meses mientras encontraba trabajo en Ciudad Juárez. Acepté de inmediato, movida por la lealtad familiar. Aunque Adrián fingió no estar convencido al principio, aceptó en cuanto le mencioné que ella pagaría una renta y ayudaría con los gastos. Beatriz llegó en agosto con 2 maletas y 1000 agradecimientos que pronto se revelarían vacíos. Consiguió empleo rápidamente en una tienda de ropa en la zona dorada. Era una mujer con una gran facilidad de palabra, siempre impecable, maquillada y bien peinada. Al principio, me alegraba su compañía. Era alguien con quien hablar mientras esperaba que Adrián volviera de sus largas jornadas. Sin embargo, las señales estaban ahí, ocultas a plena luz del día. Noté que Beatriz se esmeraba demasiado en su apariencia, incluso para estar en casa. Se levantaba antes que nadie para maquillarse y arreglarse el cabello antes de que mi esposo despertara. Lo más extraño es que, cuando Adrián no estaba, ella permanecía en fachas, con ropa descuidada y la cara lavada. Además, siempre encontraba una excusa para interrumpir a Adrián, preguntándole por su trabajo o sirviéndole café sin que él lo pidiera. Se reía de sus chistes con una intensidad exagerada y él parecía alimentarse de esa atención. Yo me obligaba a ignorarlo, diciéndome a mí misma que solo era su personalidad coqueta y que mi desconfianza era una falta de respeto hacia mi familia. En 2003, la necesidad me obligó a buscar más ingresos. La maquiladora redujo los turnos y la cajita de té no crecía lo suficiente. Comencé a limpiar casas los fines de semana. Mi primera clienta fue una mujer extranjera en la zona dorada. Pronto, el rumor de mi eficiencia se extendió y conseguí más clientes que pagaban en dólares. El trabajo era extenuante. Regresaba los domingos por la noche con las manos destrozadas por los químicos y el cuerpo molido. A veces Adrián me sobaba los pies, pero otras veces, ni siquiera levantaba la vista de la televisión cuando yo entraba por la puerta. Para 2004, habíamos acumulado casi $2,000. Adrián estaba eufórico y hablaba de contratar a un coyote para cruzar el desierto, pero yo sentía un frío en el pecho al pensar en los peligros, en las historias de abusos y muertes en la arena. Le propuse que siguiéramos ahorrando para intentar obtener una visa legal, algo que nos diera dignidad y seguridad. Fue en esa época cuando él empezó a llegar tarde, alegando horas extras en la construcción. Me extrañaba que siempre llegara sin hambre, diciendo que ya había cenado con sus compañeros. Una noche de octubre de 2004, Adrián entró a la cama cerca de las 11. Al acercarse, percibí un aroma, un perfume de mujer muy sutil pero inconfundible. Cuando lo cuestioné, su respuesta fue rápida, casi ensayada. Dijo que una de las trabajadoras en la obra usaba una fragancia muy fuerte y se le había impregnado. En mi ingenuidad, quise creerle, aunque en el fondo sabía que las mujeres en una construcción no suelen usar perfumes caros para trabajar bajo el sol. Beatriz cumplió 2 años viviendo con nosotros. Su situación económica era excelente, enviaba dinero a sus hijos en Chihuahua, pero nunca mencionaba mudarse.
Cada vez que yo sugería que era hora de buscar su propio espacio, ella me manipulaba diciendo que aún no ahorraba lo suficiente y que su aporte nos ayudaba mucho. Yo me sentía atrapada. Por un lado necesitaba privacidad con mi esposo y por otro, el dinero nos acercaba a la meta. En 2005, a mis 37 años, sentí que la vida se me escurría entre los dedos al ver a mis amigas celebrando los logros de sus hijos, mientras yo seguía estancada. Adrián ya no mencionaba la posibilidad de adoptar o buscar otras opciones para ser padres, parecía resignado, o quizás su mente ya estaba en otro lugar. Decidí trabajar aún más, sumando 2 días adicionales entre semana a mi rutina de limpieza. Para finales de ese año ya teníamos $3,500. La cercanía entre Beatriz y Adrián se volvió asfixiante. Tenían códigos internos, risas privadas y una complicidad que me hacía sentir como una extraña en mi propia casa. Una tarde, al cancelarse una de mis limpiezas, llegué temprano y los encontré en la cocina. Ella cocinaba y él la miraba con una atención que ya no me dedicaba a mí. Al verme, el silencio cayó como una losa de concreto. Beatriz empezó a hablar atropelladamente sobre la cena y Adrián se escabulló al baño sin mirarme. En 2006 decidimos intentar el viaje legal. Necesitábamos $5,000 en el banco para demostrar solvencia ante el consulado. Adrián calculó que con los gastos del trámite debíamos llegar a los 6,000. Me propuso que trabajáramos al límite durante 2 años más para alcanzar la cifra. Acepté. Mi rutina se convirtió en un calvario de 18 horas diarias, levantarme a las 4 para el quehacer, entrar a la maquiladora a las 6, salir a limpiar casas a las 3 y planchar ropa ajena hasta las 11 de la noche. Los domingos eran los peores. Limpiaba 3 casas seguidas y regresaba tan agotada que a veces el sueño me vencía en el sillón. Adrián, en lugar de llevarme a la cama, a veces me dejaba ahí, como si yo fuera un mueble más de la sala. Cuando le pedí a Adrián que hablara con Beatriz para que se marchara, él me llamó egoísta. Me dijo que ella era familia y que mientras aportara, podía quedarse. Así, pasé todo el 2007 trabajando como una autómata, con las rodillas inflamadas y el espíritu marchito, pero consolada por la cifra que crecía en nuestra caja de ahorros, que ya alcanzaba los $5,200. Sin embargo, el ambiente en casa cambió. Beatriz empezó a mostrarse desaliñada y triste, llorando por sus hijos en Chihuahua. Una actitud que hoy entiendo como una estrategia para dar lástima. Adrián, por su parte, se volvió un bloque de hielo. Cenaba en silencio, evitaba mi mirada y en la cama, el rechazo era constante. Para principios de 2008, la intimidad era un recuerdo lejano. Cuando le pregunté si estaba enfermo, su respuesta fue siempre la misma: es el cansancio, Ximena. Cuando estemos en Estados Unidos todo cambiará. En marzo de 2008 cumplimos 13 años de casados. Preparé mi mejor camisón, me peiné y me perfumé con la esperanza de recuperar un poco del hombre que amé. Pero cuando intenté acercarme, Adrián me rechazó con una frialdad quirúrgica, alegando un dolor de cabeza y el peso del trabajo. Lloré en silencio toda la noche. Al día siguiente, busqué el consejo de Beatriz, creyendo tontamente en su lealtad de mujer y de prima. Ella me escuchó con una falsa empatía y me soltó el veneno más efectivo: dale espacio, Ximena. Los hombres se agobian cuando les exigimos atención. Deja que él te busque cuando esté listo. Seguí su consejo, sin saber que le estaba entregando en bandeja de plata lo último que quedaba de mi matrimonio. Durante los meses siguientes, me convertí en una sombra de complacencia, una autómata diseñada para servir. Me obligué a ser la esposa perfecta, creyendo erróneamente que mi silencio y mi entrega sanarían lo que yo percibía como un alejamiento temporal. Le preparaba sus platillos preferidos con un esmero casi religioso, mantenía sus camisas impecables, planchadas con la precisión de quien intenta alisar las arrugas de una vida que se desmorona. No le reclamaba por sus ausencias ni por las horas que el reloj marcaba tras la medianoche.
Ni siquiera buscaba su cercanía física, respetando ese espacio que Beatriz me había sugerido como medicina. Estaba convencida de que mi paciencia, ese sacrificio silencioso, eventualmente traería de vuelta al Adrián del que me había enamorado. Sin embargo, el vacío en nuestro hogar solo se ensanchó. Adrián comenzó a llegar cada vez más tarde, estirando la cuerda de mi confianza hasta límites absurdos. Algunas noches entraba por la puerta a las 11 o 12 de la madrugada. Cuando mis ojos, nublados por el cansancio de haber limpiado 3 casas ese día, buscaban una explicación, él soltaba excusas gastadas, que la obra se había complicado, que se había quedado compartiendo unas cervezas con los compañeros. Sus palabras tenían un peso lógico, una estructura que yo, en mi desesperación por mantener mi mundo en pie, aceptaba como verdades absolutas. En julio de 2008, el destino intentó quitarme la venda de los ojos con un primer golpe directo. Una de mis clientas canceló su cita y llegué a casa mucho antes de lo previsto. Al abrir la puerta, el silencio habitual fue interrumpido por un sonido que me heló la sangre. Risas que brotaban de nuestra recámara. Al principio, mi mente buscó una salida inocente. Pensé que Adrián había vuelto temprano y se distraía con la televisión. Pero en cuanto mis pasos se acercaron al pasillo, las risas se extinguieron de golpe, dejando un silencio denso y artificial. Toqué la puerta con los nudillos temblorosos. «Espera un momento, Ximena, me estoy cambiando de ropa», gritó Adrián desde el interior. Pasaron varios minutos eternos antes de que saliera, ya con otra vestimenta, alegando que un malestar estomacal lo había traído a casa temprano. Cuando le pregunté por las risas, me sostuvo la mirada con una máscara de naturalidad y dijo que era una película cómica. Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba cargado de una electricidad estática. Noté que ni él ni Beatriz se atrevían a cruzar miradas. Hablaban de nimiedades, de la temperatura, de cualquier cosa que llenara aquel silencio acusador. Beatriz se retiró a su cuarto casi de inmediato y Adrián hizo lo mismo. Yo me quedé sola en la cocina, lavando platos, sintiendo que el aire de mi propia casa se volvía irrespirable. Al día siguiente, mientras arreglaba el cuarto de Beatriz, encontré una prueba física bajo su almohada, una playera de hombre. No era cualquier prenda, era la que yo misma le había regalado a Adrián por su cumpleaños. Al cuestionarla, Beatriz no vaciló, con una calma cínica, me dijo que se la había prestado una noche de lluvia porque su ropa estaba empapada. La explicación era plausible, pero mi intuición, ese escudo que las mujeres desarrollamos con los años, comenzó a vibrar. ¿Por qué bajo la almohada? ¿Por qué no en el cesto de la ropa sucia? Decidí callar, pero mi observación se volvió meticulosa. En agosto, las piezas del rompecabezas siguieron apareciendo. En el tocador de Beatriz encontré un frasco de colonia para caballero, un aroma costoso, amaderado, muy superior a las lociones económicas que Adrián solía usar. Ella me aseguró que era un obsequio de un cliente agradecido de la tienda en la zona dorada. Semanas después, mientras lavaba las camisas de mi esposo, mis dedos encontraron largos cabellos castaños y ondulados pegados a las fibras, idénticos a los de mi prima. Adrián se limitó a decir que en el transporte público la gente viaja hacinada y que los roces eran inevitables. Sus explicaciones eran como parches en una represa a punto de reventar. Para septiembre, las ausencias de Adrián se prolongaron hasta las 2 de la mañana. Ya no olía a cemento ni a cerveza barata. Olía a ese mismo perfume dulce, una fragancia que no lograba identificar pero que se me clavaba en la nariz como una advertencia. Una noche lo esperé despierta, decidida a confrontar el muro de hielo que nos separaba. Cuando entró, su nerviosismo era evidente, evitaba mi contacto visual y sus palabras salían atropelladas. «Necesitamos hablar, Adrián. Siento que ya no somos un matrimonio, somos extraños bajo el mismo techo», le dije con la voz firme pero cargada de dolor. Su reacción fue una bofetada de gaslighting. Se indignó, me gritó que estaba imaginando fantasmas, que mi desconfianza era un insulto a su sacrificio.
Me llamó celosa y malagradecida, sentenciando que si no me gustaba su ritmo de vida, debía aguantarme, pues él trabajaba, como un burro, por nuestro futuro. Fue la primera vez que vi su verdadera máscara, una mueca de desprecio que me dejó sin palabras. Beatriz, al día siguiente, fingió ser mi aliada. Me escuchó con fingida tristeza y me sugirió que era el estrés del ahorro para la visa lo que lo tenía así. Cuando tengamos el dinero completo, todo volverá a ser como antes, me aseguró, mientras yo, por dentro, comenzaba a dudar de todo. En octubre, nuestra caja de ahorros marcaba $5,800. Estábamos a un paso de la meta. Pero la revelación final, la que destruiría mi antigua yo, ocurrió el 15 de noviembre de 2008. Una cancelación de último momento me dejó libre a media tarde en la zona Río. Mientras caminaba por la avenida Lincoln cargando las bolsas del mercado, mi mirada se detuvo en un ventanal del restaurante La Perla del Pacífico. Es un lugar de manteles largos, donde los camarones y el pulpo se sirven a precios que nosotros nunca pudimos permitirnos. Allí estaban ellos. Adrián lucía una camisa azul, nueva y elegante, que yo jamás había visto. Beatriz, con un vestido rojo vibrante y el cabello perfectamente peinado, reía con una complicidad que me revolvió el estómago. Me oculté detrás de un puesto de comida, con el corazón martilleando contra mis costillas, y observé la escena más dolorosa de mi vida. Adrián tomaba un camarón y con una ternura que ya no recordaba, se lo daba en la boca a ella. Luego, Beatriz se inclinó y lo besó. Fue un beso largo, apasionado, un beso que gritaba que el engaño no era reciente. Mis piernas flaquearon. Tuve que sostenerme de un poste de luz para no caer mientras el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Entendí todo, los retrasos, el perfume, la falta de intimidad, la permanencia de Beatriz. Pero lo que me incendió la sangre fue comprender que estaban devorando mis ahorros. Ese dinero que yo había ganado con mis manos agrietadas por el cloro, tallando pisos en la zona dorada mientras ellos disfrutaban de banquetes de lujo. Saqué mi teléfono celular y con las manos temblando de rabia lúcida, tomé varias fotografías. Registré su traición, su risa cínica y su ropa nueva pagada con mi sudor. Regresé a casa horas después, con el peso de la traición sobre mis hombros. Cuando ellos llegaron, las máscaras volvieron a sus lugares. Beatriz entró con su vestido rojo, pero se puso tenis rápidamente para fingir que venía de buscar empleo. Adrián llegó con su camisa azul oculta bajo una sudadera vieja, quejándose del cansancio y fingiendo un hambre voraz que yo sabía inexistente. Cenamos los tres en un silencio que para mí era un campo de batalla. Verlos actuar como si nada pasara me provocaba náuseas, pero recordé las palabras de mi madre sobre la dignidad. No iba a gritar. Iba a ser estratégica. Al día siguiente fui al banco. Mi sospecha se convirtió en certeza. De los $5,800, solo quedaban $1,800. Adrián había realizado retiros constantes de $200, $300 y $500. Cuando lo confronté por el faltante, me mintió con una fluidez aterradora, alegando compras de herramientas que nunca aparecieron. El golpe final llegó el 28 de noviembre. Fingí que trabajaría hasta tarde, pero regresé temprano. Al abrir la puerta, los gemidos y las risas que provenían del cuarto de Beatriz rompieron lo último que quedaba de mi paciencia. Estaban en mi casa, en mi tiempo, gastando mi dinero y profanando mi hogar. Salí sin hacer ruido y busqué a doña Clara, mi vecina y mentora. Le mostré las fotos y le conté el horror. Ella, con la sabiduría de los años, me miró fijamente y me dijo: Ximena, una mujer que se respeta no guarda silencio ante la infamia. Esto no requiere venganza, requiere justicia. Esa noche regresé a las 10, como si nada hubiera pasado. Los encontré viendo televisión, fingiendo distancia. Pero mi mirada ya no era la de la esposa sumisa. Era la mirada de una mujer que había empezado a contar los pasos hacia sus consecuencias. Había encontrado condones en su cartera y recibos de cenas caras en sus bolsillos.
La ceguera se había terminado. Ahora, cada movimiento mío sería parte de un plan frío y calculado. Esa noche, el silencio de la casa se volvió transparente. Escuché el crujido de la puerta de Beatriz y cómo Adrián entraba en su cuarto con la cautela de un ladrón. Poco después, ambos se deslizaron hacia la cocina, hablando en susurros que pretendían ser invisibles. Me levanté sin hacer ruido, apoyando mis pies descalzos sobre el piso frío, y me acerqué lo suficiente para que sus palabras se clavaran en mi memoria como dagas. «Ya no podemos seguir así, Beatriz», decía Adrián, con un tono cargado de una ansiedad cobarde. «Ximena está empezando a sospechar, hace demasiadas preguntas». «No seas paranoico», respondió ella con un desprecio que me heló la sangre. «Ella es ingenua, casi boba. Nunca se va a dar cuenta de nada, vive para servirte». «Pero notó los retiros del banco», insistió él. «Que no te importe el dinero, Adrián. Cuando tengamos lo suficiente nos largaremos de aquí y ella podrá quedarse con sus trapos y sus cubetas de limpieza. Es tan tonta que seguirá trabajando como una mula sin entender que su esfuerzo solo nos está pagando nuestra libertad». Escuché el sonido húmedo de un beso y el roce de sus cuerpos regresando a la habitación de Beatriz. En ese instante, la mujer sumisa que buscaba excusas murió. Sentí una lucidez gélida. No era solo el engaño físico, era la burla sistemática a mi dignidad y a mi trabajo. Me llamaban tonta mientras yo destruía mi salud para financiar su traición. Esa noche, la justicia comenzó a gestarse en mi mente. Al amanecer, operé con una precisión quirúrgica. Mientras ellos cumplían con sus jornadas, fui al banco y vacié los $4,200 que aún quedaban. Abrí una cuenta personal, blindada, donde solo mi firma tuviera valor. Luego, busqué asesoría legal. El abogado fue claro: al estar casados bajo el régimen civil, el patrimonio era compartido, pero el adulterio y el desvío de fondos para otra mujer me daban armas para exigir una compensación. «Junte pruebas», me dijo. Y eso fue lo que hice. Durante las 2 semanas siguientes, mi vida fue una investigación meticulosa. Fotografié cada recibo oculto en los pantalones de Adrián, cenas en lugares que yo solo conocía por fuera, compras de ropa de marca, incluso flores que nunca llegaron a mi mesa. Instalé una grabadora en la sala y registré sus planes de fuga. Fui personalmente a los restaurantes. Los meseros de La Perla del Pacífico los reconocieron de inmediato. «Sí, la pareja que siempre pide lo más caro y se muestra muy afectuosa», me confirmaron. El 10 de diciembre, encontré el mapa de su traición en el cuarto de mi prima, folletos de departamentos en la colonia Libertad y una libreta donde Beatriz calculaba el costo de su nueva vida. Tenían una cifra meta, $3,000 para enero. Esa noche, durante la cena, solté el primer anzuelo. «Fui al banco», dije, observando cómo el tenedor de Beatriz se congelaba en el aire. «La cuenta está bajando demasiado. Estoy preocupada». Adrián, sudando frío, balbuceó sobre errores del sistema y prometió investigar. Mintió con una fluidez que me dio náuseas. Dijo tener ahorros en efectivo en su trabajo, por seguridad. Al día siguiente, regresó con el cuento de que nuestra tarjeta había sido clonada y que faltaban solo $1,000. Yo sabía que el agujero era de casi 4,000, pero mantuve mi máscara de esposa confundida. La noche del 19 de diciembre escuché el plan final. Estaban en el cuarto de Beatriz, discutiendo sobre un depósito de $6,000 para el departamento en Colonia Libertad. Adrián estaba nervioso, pero Beatriz lo calmó con una propuesta que fue mi límite: «Ximena tiene unos ahorros en una caja de galletas en su ropero. Son unos $500 de sus propinas. Con eso completamos. Ella es tan estúpida que se merece que se los quitemos». Esa fue la gota que derramó el vaso. Escuchar a la mujer a la que le di techo llamar estúpida, a mi madre y a mi esfuerzo me llenó de una fuerza implacable. Decidí que no habría gritos solitarios, habría testigos.
Convoqué a mis hermanas y, lo más importante, a la hermana de Adrián. Les mostré las fotos, las grabaciones y los recibos. El impacto fue total. El 20 de diciembre simulé que trabajaría 5 turnos de limpieza, pero a las 3 de la tarde regresé escoltada por mis hermanas, la hermana de Adrián y doña Clara, mi vecina. Entramos sin hacer ruido. En la sala, Adrián y Beatriz contaban los billetes que acababan de saquear de mi caja de galletas. Al vernos, el tiempo se detuvo. Adrián intentó esconder el dinero tras su espalda, pero el movimiento fue inútil. ¿Qué hacen con mi dinero?, pregunté. Mi voz no tembló. Él empezó a tartamudear. Beatriz intentó una defensa cínica que se desmoronó cuando puse la grabación donde me llamaba tonta y planeaba el robo. La hermana de Adrián dio un paso al frente, con los ojos encendidos de vergüenza. «Eres una deshonra para nuestra sangre, Adrián», le espetó. «Traicionar así a la mujer que te mantuvo es lo más bajo que he visto». Doña Clara, con su autoridad de mujer mayor, sentenció: «Son unos sinvergüenzas. El barrio entero sabrá quiénes son. Aquí no volverán a caminar con la frente en alto». Beatriz intentó llorar, alegando que el amor nació solo, pero le recordé que el amor no requiere robarle a quien te da de comer. Les di una hora para desaparecer. Adrián intentó llevarse herramientas compradas con nuestro dinero, pero se lo impedí. «Esto se queda como compensación por lo que me robaste en el banco», le dije. «Tienes una semana para devolverme los $4,000 que faltan de la cuenta», sentencié con una calma gélida. «Si falta un centavo, las pruebas de robo y adulterio irán directo al Ministerio Público. Esto no es venganza, Adrián, es consecuencia». Se fueron con sus maletas llenas de culpa y nada más. Al cerrar la puerta, cambié la chapa de inmediato. Esa noche, mientras desinfectaba el cuarto de Beatriz con cloro, eliminando hasta el último rastro de su presencia, sentí una paz que no conocía. El silencio ya no era soledad, era libertad. Días después, Ricardo volvió con $1,000, rogando por otra oportunidad y diciendo que lo de Beatriz había sido un error. Lo miré a los ojos y no vi al hombre que amé, sino un residuo de mi pasado. «La puerta está cerrada por dentro, Adrián. Sigue tu camino», le contesté. Me di cuenta de que, sin ellos, mis ingresos rendían más. Ya no mantenía parásitos. Empecé a notar que mi espalda dolía menos y que mis manos, aunque marcadas por el trabajo, ahora trabajaban solo para mí. Antes de seguir con el desenlace de cómo mi vida floreció después de esta limpieza, los invito a suscribirse y a activar la campanita para apoyar este canal. Durante años, mi existencia se había reducido a un ciclo infinito de trabajo y privaciones. Me di cuenta de que no había asistido al cine, ni comprado una prenda nueva, ni compartido una tarde con mis amigas en una eternidad. Había vivido como una sombra, ahorrando cada centavo para un futuro que Adrián y Beatriz estaban devorando a mis espaldas. Con la lucidez que da el desengaño, decidí que era momento de invertir en la única persona que nunca me abandonaría, yo misma. Lo primero que hice fue recuperar mi imagen. Utilicé parte del dinero que rescaté para renovar mi guardarropa y acudí a un salón de belleza profesional. Ver mi reflejo con un corte de cabello moderno y una mirada decidida fue el primer paso de mi reconstrucción. También optimicé mi carga laboral. Ya no necesitaba trabajar como una esclava para financiar los sueños de un traidor. Renuncié a los empleos más pesados en la zona dorada y me quedé solo con aquellos donde mi labor era bien remunerada y respetada. Por primera vez en décadas, mis fines de semana volvieron a ser míos. Un mes después de la expulsión, Adrián apareció en mi puerta con $800. Su aspecto ya no era el de aquel supervisor arrogante, se veía desencajado. Me explicó que había perdido su empleo en la construcción tras una pelea con su patrón. Le recordé, con una frialdad administrativa, que la deuda era mucho mayor, pero acepté un plan de pagos mensuales. Durante el siguiente semestre, acudió puntualmente a entregarme $200 cada mes.
Intentaba entablar conversación, buscaba en mis ojos algún rastro de la Ximena sumisa de antes, pero solo encontraba respuestas secas y formales. No me interesaba su nueva vida ni sus miserias. De Beatriz no supe nada hasta meses después, cuando una vecina la divisó en un bar de mala muerte en la zona norte, sirviendo copas con un aspecto demacrado y envejecido. No sentí alegría, pero tampoco una pizca de compasión. En este mundo, cada quien cosecha las consecuencias de sus actos, y ella simplemente estaba recogiendo los frutos de su envidia y su deslealtad. Para mediados de 2009, Adrián saldó su deuda hasta el último centavo. El día del último pago, intentó pedir perdón nuevamente, hablando de errores y confusiones. Lo interrumpí con un gesto firme. Estamos a mano económicamente, Adrián. En lo demás, ustedes ya no existen para mí. No vuelvas por aquí. Cuando me preguntó si algún día seríamos amigos, mi respuesta fue rotunda. La confianza es un cristal que, una vez triturado, no vuelve a reflejar nada. Esa fue la última vez que su sombra oscureció mi entrada. Con mis ahorros y el capital recuperado, decidí dar el salto hacia mi independencia definitiva. Renté un local en mi propia colonia y fundé Abarrotes Ximena. No era un palacio, pero cada estante de madera y cada producto, leche, huevos, pan fresco, refrescos, eran propiedad de mi esfuerzo. Al principio, la administración fue un reto, pero mi experiencia como mujer meticulosa me sirvió de escudo. Mis vecinos, conocedores de mi integridad y de la infamia que sufrí, se convirtieron en mis clientes más fieles. La tienda no solo me dio estabilidad, sino la certeza de que mi sudor ya no alimentaría traiciones. En 2011, la vida puso en mi camino a don Mateo. Era un hombre de 62 años, viudo y mecánico de oficio, que acudía a mi tienda con una caballerosidad que yo creía extinta. A diferencia de Adrián, Mateo era un libro abierto. Me presentó a sus hijos casados desde el primer momento y hablaba de sus finanzas con una transparencia absoluta. No buscaba una sirvienta ni una financista, buscaba una compañera. Tras meses de cafés y conversaciones lúcidas, mis hermanas me recordaron que nadie se salva entregándose en sacrificio y que yo tenía derecho a un amor digno. Nos casamos en 2012. Esta vez no hubo vestidos prestados ni ingenuidad. Era una mujer madura que sabía que la dignidad no se hereda, se defiende. Don Mateo se mudó a mi casa bajo una condición innegociable. Mi negocio y mis cuentas seguirían siendo solo míos. Él respetó mi autonomía y aportó su parte con honestidad. Por primera vez, me sentí valorada no por lo que podía dar, sino por lo que era. En 2014, los ecos del pasado trajeron noticias. Adrián y Beatriz se habían separado de forma estrepitosa. Ella huyó de regreso a Chihuahua y él se marchó a Monterrey buscando recomponer su vida. Para 2015, mi tienda había evolucionado. Añadí una pequeña cocina de comida casera y contraté a 2 empleadas. Las ganancias me permitieron, junto a Mateo, adquirir una casa más amplia en un mejor sector. Vender la antigua propiedad fue como purificar mi historia, dejando atrás las paredes que presenciaron mi dolor. En 2016, durante mi fiesta de 48 años, ocurrió un encuentro final. Adrián apareció sin invitación. Estaba flaco, canoso, con la mirada de quien sabe que lo perdió todo. Mateo, con la seguridad de un hombre íntegro, me permitió hablar con él a solas en el patio. Adrián confesó que había destruido su mejor tesoro por una ilusión vacía y que Beatriz resultó ser su mayor castigo. Lo escuché sin parpadear. Te felicito por tu fortaleza, Ximena. Te has convertido en una mujer increíble, me dijo con voz quebrada. Esa mujer siempre estuvo aquí, Adrián, le respondí con voz de acero. Solo que antes estaba demasiado ocupada limpiando tus desastres para dejarla salir. Ahora, por favor, retírate. Hoy, en 2026, a mis 58 años, soy una mujer plena. Mi negocio prospera, mi matrimonio con Mateo es un refugio de respeto y mi paz es innegociable.
La traición de Ricardo y Beatriz fue un incendio que, en lugar de consumirme, templó mi carácter. A las mujeres que me escuchan, especialmente a las de mi edad, les digo, nunca es tarde para despertar. Si sienten que el frío en su cama no es por el clima, si ven señales de engaño en los gastos o en los silencios, no se queden sentadas esperando un milagro. Investiguen, aseguren su independencia y no teman a la soledad. Es preferible un vacío digno que una compañía que te despoja de tu valor. La verdadera justicia no es el daño al otro, sino florecer tanto que el traidor se vuelva insignificante en tu jardín. Esto no es venganza, es consecuencia. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Si mi historia les dio fuerzas, por favor, denle like, suscríbanse y activen la campana. Comenten su experiencia, las leo desde Ciudad Juárez. Que la lucidez las acompañe siempre.